lógico. Te lo explico despolarizado. El corazón como bomba. La Academia de Fisiología les da la bienvenida una vez más a otro capítulo de nuestro podcast de fisiología. En esta ocasión nos adentraremos de forma amigable y perspicaz en uno de los temas más importantes de la fisiología cardiovascular. Nos estamos refiriendo al tema el corazón como bomba, cuya correcta apreciación y entendimiento facilita la comprensión de diversas patologías que recaen sobre la capacidad del corazón para impulsar la sangre a través del árbol arterial, así como sus tratamientos actuales y perspectivas terapéuticas futuras. Si estás interesado, te invitamos a permanecer con nosotros, así que vamos con ello. Quizás te has preguntado, ¿por qué es necesario entender con profundidad la función de bomba del corazón? Usualmente pensamos al corazón con el símil de una bomba de agua que impulsa este líquido a lo largo de tuberías para abastecer diferentes zonas de un hogar. Sin embargo, detrás de esa perspectiva didáctica pero demasiado simplificada, existen muchos procesos, mecanismos reguladores intrínsecos y extrínsecos, y otras precisiones que es fascinante comprender. Podemos iniciar con preguntarnos, ¿por qué el corazón tiene la estructura y dinámica que tiene? Para responderlo debemos considerar que la mayoría de los organismos multicelulares comparten esta característica con nosotros, mientras que otras formas de vida, principalmente unicelulares, no la comparten, en las cuales la nutrición sucede principalmente a través de procesos difusivos. Esta diferencia es debido a que el aumento de la complejidad anatómica y espacial de los agregados celulares en nosotros introdujo la necesidad de eficientizar los procesos distributivos de los diversos sustratos metabólicos. Imagina un organismo unicelular aeróbico, rodeado de un entorno en el cual el oxígeno se encuentra disuelto. Para que éste entre en la célula por difusión simple, es necesario que exista siempre una concentración mayor de oxígeno en la vecinidad de su membrana celular, es decir, un gradiente favorable hacia adentro. Esto no es una dificultad si hablamos de un organismo unicelular, con un metabolismo modesto que apenas libera dióxido de carbono a su entorno. Sin embargo, si complejizamos la geometría del organismo, haciéndolo, por ejemplo, esférico, encontraremos que la concentración de oxígeno es bastante pobre en el centro. Por lo tanto, un mecanismo difusivo es suficiente para nutrir a las células de la periferia, pero deficiente para las más internas. Es por ello por lo que los organismos complejos como nosotros desarrollamos un sistema capaz de distribuir nuestros nutrientes a través de la convección de la sangre, debido a un gradiente de presión favorable, desde el centro a la periferia. Si lo piensas, esto acerca el gradiente de presión alveolo capilar a todos los demás órganos. Esto propicia una mayor difusión que si dejásemos disminuir el gradiente desde la periferia hacia el centro como en el ejemplo del organismo esférico. ¿Qué tiene de especial el corazón en su función de distribuir la sangre? Para comprenderlo de forma más clara, primero debemos entender cómo se comporta el corazón en cada latido. Una miríada de acontecimientos mecánicos, eléctricos, acústicos, así como cambios en las presiones y volúmenes de las cavidades cardíacas suceden en cada latido, y a todo esto se le conoce como ciclo cardíaco. Al explicarlo nos enfocaremos más en las cavidades izquierdas, pero se debe destacar antes que sucede lo mismo del lado derecho, solo que a presiones menores. Podemos dividir al ciclo cardíaco en dos fases, una fase de llenado, denominada diástole, y una de vaciado o sístole. La diástole, a su vez, abarca 4 eventos de una temporalidad más corta. Daré una descripción breve. Primero tenemos a la fase de relajación isovolumétrica, que comienza cuando la válvula aórtica se cierra y dura hasta antes de la apertura de la válvula mitral. Por lo tanto, todas las válvulas están cerradas y no hay cambio en el volumen ventricular. De ahí que se usa el prefijo iso, de igual. En esta fase el corazón se está relajando después de haber eyectado sangre hacia la aorta. La presión suele disminuir desde 100 milímetros de mercurio hasta prácticamente 0 milímetros de mercurio. En esta fase sucede algo importante, denominado efecto Wilkinson, que es simplemente una segunda onda de presión aórtica debido al retroceso elástico de esta arteria que acaba de expandirse por el volumen eyectado.
Como la presión ventricular ha caído hasta casi cero, la válvula mitral se abre, pues ahora la presión auricular izquierda, de unos 10 milímetros de mercurio, es mayor. Es aquí cuando inicia el llenado ventricular rápido. Esta fase aporta el 70-80% del volumen al finalizar la diástole o volumen telediastólico, y el músculo ventricular continúa relajándose. Como un ventrículo que es elástico se está llenando al tiempo que continúa relajándose, la presión aumenta poco, pero lo suficiente como para detener parcialmente un vaciado de sangre desde la aurícula durante la siguiente fase, que es el llenado lento o diástasis. Esta fase no aporta casi nada del volumen final y desaparece al aumentar la frecuencia cardíaca a más de 90 latidos por minuto. Por último, en la fase de sístole auricular, para vaciar un volumen adicional de sangre, la aurícula izquierda se contrae y aumenta su presión de 10 milímetros de mercurio a 15 milímetros de mercurio, aportando aproximadamente un 20% del volumen telediastólico. Este valor aumenta hasta 40% durante el ejercicio, o en ancianos, pues el ventrículo tiende a volverse más rígido y no se relaja adecuadamente durante las fases anteriores. ¿Todo eso solo abarca la diástole? Entonces, ¿qué sucede en sístole? ¿Es igual de compleja? Me alegra decir que ahora solo nos faltan 3 fases de la sístole. Una vez que culminó la sístole auricular, la actividad eléctrica que ahora ha alcanzado los ventrículos provoca su contracción y por lo tanto las válvulas AB, en este caso la mitral, se cierra, pues la presión es progresivamente mayor en el ventrículo izquierdo que en la aurícula izquierda. Sin embargo, la válvula aórtica aún no se abre, pues la presión ventricular es inferior a 1. Por lo tanto, tenemos una fase de contracción isovolumétrica. Un ventrículo con el mismo volumen telediastólico, que suele ser de 120 mililitros, contrayéndose contra una válvula cerrada. Esto genera un aumento pronunciado de la presión, desde 15 hasta 80 milímetros de mercurio, momento en el que la válvula aórtica se abre y comienza la fase de eyección rápida, luego la eyección lenta, después de la cual se cierra la válvula aórtica. Todo inicia de nuevo y listo, tenemos un esbozo general del ciclo cardíaco. Antes de terminar con esta sección, permíteme comentar que, si se miran las gráficas de presión aórtica y ventrículo izquierdo, durante la fase de eyección reducida, la presión aórtica llega a ser mayor, pero la válvula aórtica no se cierra. Esto pasa porque la sangre expulsada a una velocidad alta posee mucha energía cinética que mantiene la válvula abierta. Increíble, simplemente es difícil imaginar que todo eso sucede en cada latido. Sabiendo eso, si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿cómo se modifican estos procesos? Es una excelente pregunta. Para no extendernos tanto, la frecuencia cardíaca afecta tanto a la precarga, es decir, la cantidad de sangre que se vacía desde las aurículas a los ventrículos, como la poscarga. Esta última se afecta de forma más sutil, pues un aumento en la frecuencia cardíaca propicia un aumento de la impedancia aórtica. Podemos pensarlo así. Si hay menos tiempo para llenar la aorta, pero un tiempo fijo para lograr distenderla hasta el 67% de su capacidad total, el ventrículo izquierdo logra distenderla menos en cada latido, y ahora bombea un volumen mayor contra una aorta aparentemente menos distensible, lo que aumenta la poscarga durante la sístole tardía. Por otra parte, el efecto Wilkinson, o retroceso elástico aórtico, que normalmente asegura que la sangre siga fluyendo después de la eyección, está atenuado, y esto provoca que la caída de presión aórtica se ralentice y haya más sangre contra la que se tenga que bombear en el siguiente ciclo. ¿Y la diástole? ¿Es más sencilla la manera en que se afecta la precarga? En esencia, solo depende de que ahora hay un menor tiempo de llenado. Como mencioné, la diástasis desaparece pasando los 90 o 100 latidos por minuto. Entonces, a frecuencias mayores, la precarga está inicialmente comprometida. Si esto no se corrigiese, se vería afectado el gasto cardíaco. Sin embargo, varios mecanismos surgen al rescate. Suena bastante interesante. Ahora compartiré algunos de estos.
Pero antes, ¿por qué una precarga disminuida afecta el gasto cardíaco? Entendiendo que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Vale, eso se debe a que debido a la ley de Frank-Starling, una mayor longitud de sarcómero, es decir, un mayor volumen telediastólico y una mayor precarga, aseguran una mayor sensibilidad de la subunidad C, de la troponina al calcio. Una mayor cantidad de cabezas globulares reclutadas y listas para formar entrecruzamientos y una mayor tensión por parte de la proteína titina que funciona similar a un resorte. Todo esto aumenta la contractilidad y por lo tanto el volumen sistólico. Si disminuyes la precarga, entonces la contractilidad estará disminuida. Por supuesto, esta es la parte interesante. A 75 latidos por minuto, la sístole dura 300 milisegundos y la diástole 500. Si la frecuencia cardíaca aumentase a 120, cada latido solo duraría 0.5 segundos. De forma heurística podemos inferir que para evitar quedarnos con una diástole de 200 milisegundos o menos, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, el potencial de acción cardíaco debe disminuir el tiempo que permanece en sístole, es decir, las fases 0, 1, 2 y 3 del periodo refractario relativo, permitiendo así una fase 4 más larga. Esto sucede gracias a la restitución eléctrica, un fenómeno del que se habla poco o nada en los tratados de fisiología. Brevemente, si de pronto aumentamos la frecuencia cardíaca, el intervalo 4 se acorta. Hay menos tiempo para limpiar el calcio del latido anterior y con ayuda de la calmodulina, inactiva los canales de calcio dependientes de voltaje, que contribuyen a la fase de meseta. Eso, aunado a que una mayor fracción de canales de potasio, rectificadores retardados, sigan activos al siguiente latido. Disminuye la duración del periodo refractario relativo. Impresionante. Pareciese que tanto la cinética de los canales iónicos como el repertorio de estos en el miocardiocito están afinados de forma precisa para otorgarle mayor adaptabilidad al sistema. Seguramente te gustaría saber un poco más al respecto. Entonces, aquí comentaremos un poco sobre los demás mecanismos. El siguiente mecanismo es conocido como efecto Trepp, fenómeno de escalera positiva o efecto Brownish. Este es relativamente sencillo. Consiste en un aumento progresivo de la contractilidad al aumentarse la frecuencia cardíaca, hasta un límite de 150 a 180 latidos por minuto. La explicación detrás de este fenómeno es en realidad bastante sencilla. Basta con entender que, si el número de potenciales de acción por minuto aumenta, la entrada de sodio y calcio durante la sístole también se modifican. El incremento del calcio contribuye a incrementar las reservas del RS, lo que propicia una mayor liberación de este ion en los ciclos sucesivos. Esto se acompaña de la activación de la enzima KMK2, que fosforila el fosfolambano, desinhibiendo a la bomba CERK2A, acelerando la recaptura del calcio. De no producirse este último efecto, el calcio se acumularía durante la diástole y afectaría la relajación ventricular. Por otra parte, el incremento de la concentración intracelular de sodio promueve que el intercambiador de sodio calcio NCX1 pase más tiempo operando en su modo inverso, durante la fase 1 del potencial refractario relativo. En este modo de operación se introduce un calcio y se excluyen 3 iones sodio. Por lo tanto, este mecanismo también conduce a la acumulación de calcio intracelular y aumento de la fuerza contráctil. Quizá te preguntes por qué el efecto no continúa a frecuencias cardíacas más altas. Y la respuesta es que debido a que el calcio también puede unirse a la proteína calmodulina e inhibir a los canales dependientes de voltaje tipo L y los canales R y R2, la liberación de calcio del RS posee cierta refractariedad. Esto es un factor determinante porque a frecuencias cardíacas muy altas, incluso aunque la concentración de calcio del retículo sarcoplásmico sea grande, la liberación fraccional de este ion en cada latido será menor. Bueno, pese a que quizá esta sea una explicación muy simplificada, sigue siendo impresionante la cantidad de eventos que sustentan un solo mecanismo intrínseco de regulación de la contractilidad. Pero,
¿Qué hay acerca del efecto ANREP? Aquí hablaré un poco de este mecanismo antes de comenzar con la sección de correlación clínica. El efecto ANREP es otro mecanismo que ayuda a mantener un gasto cardíaco óptimo. Pero en este caso, ante un aumento de la poscarga, este tiene una ventana temporal mayor para producirse, y sus mecanismos aún siguen siendo elucidados. De forma general, este efecto consiste en el aumento del inotropismo, al aumentar la poscarga y por lo tanto la tensión de la pared ventricular. Se cree que el aumento de la tensión promueve la liberación de angiotensina 2 desde los cardiomiocitos, que actúa de forma autócrina para estimular la liberación de endotelina. Esta a su vez promueve la liberación de metaloproteinasas, que al actuar sobre el receptor EGFR inducen la activación del canal de potasio mitocondrial, CAT-PM. Este último propicia la producción y liberación de especies reactivas de oxígeno, lo que activa a la cinasa ERK, que fosforila el intercambiador sodio-hidrogenión, NHE3, aumentando su actividad. En consecuencia, la concentración intracelular de sodio aumenta, y esto ya hemos visto que promueve la acumulación de calcio debido al modo reverso del intercambiador sodio-calcio. Vaya, eso fue una excursión intensiva a través de los mecanismos moleculares. Ahora, para movernos hacia la correlación clínica, me gustaría preguntar, sabemos que una de las principales alteraciones del sistema cardiovascular es la insuficiencia cardíaca. A primera vista, ¿cómo repercute en los mecanismos antes abordados? Bueno, partiendo desde la definición de la insuficiencia cardíaca como alteración en las presiones de las cavidades cardíacas, podemos destacar que en las fases iniciales de la enfermedad se mantiene una fracción de eyección adecuada debido a mecanismos compensadores, de los cuales el más importante es la hipertrofia concéntrica. Esta en un inicio siguiendo la ley de Laplace del corazón. Reduce la tensión de la pared y limita el consumo de oxígeno miocárdico. Solo para formalizar el concepto en la mente de la audiencia, la ley de Laplace describe que la tensión de la pared ventricular es directamente proporcional al radio ventricular multiplicado por la poscarga, e inversamente proporcional a 2 veces el grosor de la pared. Sin embargo, a medida que se progresa la enfermedad, la hipertrofia concéntrica comienza a limitar la distensibilidad ventricular, lo cual afecta la fase de llenado rápido. Por lo tanto, sin suficiente volumen telediastólico, el mecanismo Frank-Starling se atenúa y la contractilidad disminuye. Otro escenario es el de una sobrecarga de volumen, en el cual por un incremento de la presión diastólica, el ventrículo sufre cambios estructurales que conducen a la dilatación de la cavidad y adelgazamiento de la pared. Esto nos devuelve a la fórmula de Laplace, que indica, en este caso, que la tensión de la pared debe aumentar y por lo tanto el consumo de oxígeno también. Esto resulta problemático en pacientes con enfermedad coronaria, pues la demanda de oxígeno no es satisfecha y puede surgir daño en los cardiomiocitos por hipoxia. Interesante. Resulta un poco contraintuitivo pensar que la hipertrofia concéntrica conlleva ciertas amortiguaciones en el consumo de oxígeno. Pero lo que más me llama la atención es que usualmente cuando pensamos en la insuficiencia cardíaca creemos que es solo la contractilidad lo que se ve afectada, es decir, una disminución sistólica. Sin embargo, ¿puede haber insuficiencia cardíaca que se asiente más sobre una disfunción diastólica? Por supuesto, existen algunos procesos fisiopatológicos que repercuten más en la función diastólica del corazón. Para ello debemos remarcar los 3 mecanismos principales de la relajación ventricular. El primero de ellos es activo, a través de la recaptura de calcio hacia el retículo sarcoplásmico, a través de la bomba CERCA2A, un proceso que requiere ATP y por lo tanto oxígeno. El segundo es el retroceso elástico, debido a la energía potencial almacenada durante la fase de eyección en proteínas estructurales como la titina y el colágeno. Y el tercero es que a medida que los puentes cruzados se desacoplan durante las fases de llenado rápido, la presión auricular estira más fácilmente a las fibras musculares. Ahora,
puede haber condiciones que limiten la relajación activa, como la isquemia miocárdica debido a la enfermedad coronaria o a una respuesta alterada de la bomba cerca 2A por desensibilización adrenérgica, condiciones que afectan la relajación por fuerzas restaurativas, como es el caso de un efecto TREPE atenuado o negativo. Aquí la menor contractilidad acorta menos al ventrículo y produce menos energía potencial. Y por último, condiciones que disminuyen la complianza ventricular, como remodelación tisular que involucra aumento de la síntesis de colágeno, la protusión del tabique ventricular hacia el ventrículo derecho por sobrecarga diastólica izquierda o incluso un derrame pericárdico. Increíble. ¿Qué enfermedades conducen al establecimiento de un último grupo de condiciones determinantes de la disfunción diastólica? De los más comunes son aquellas enfermedades o comorbilidades que propician un desequilibrio en la síntesis y liberación de factores humorales o directamente cambios estructurales en el tejido miocárdico, como la hipertensión, la obesidad, la diabetes mellitus y la enfermedad coronaria. Aunque podemos concatenar eventos fisiopatológicos diversos en cada una de estas enfermedades, en última instancia son vías neurohumorales, muy similares las que promueven los cambios antes mencionados. Por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a través de la angiotensina 2, unida a su receptor AT1, propicia la síntesis y deposición de colágeno, la hipertrofia miocárdica, aumento de los niveles de aldosterona, que por sí misma también es profibrótica, y síntesis de endotelina que promueve disfunción endotelial. Ante los escenarios mencionados, surge la pregunta: ¿hay alguna forma de detectar estos cambios de forma aislada? Es decir, ¿podemos diferenciar una insuficiencia cardíaca que es conducida principalmente por disfunción diastólica? Por supuesto, y actualmente la evaluación de la función diastólica es algo rutinario en el estudio ecocardiográfico. Para ello, el cardiólogo debe evaluar la velocidad de flujo a través de la válvula mitral, que se refleja en dos ondas principales, una onda E, que refleja la fase de llenado rápido, y onda A, que refleja la sístole auricular. Conociendo ciertos parámetros estandarizados, como la constante de tiempo de relajación ventricular, que es de 30 a 40 milisegundos, el tiempo de desaceleración de la onda E, que debe situarse entre 160 y 200 milisegundos, o la duración de la onda A. El cardiólogo puede clasificar la disfunción diastólica en diferentes grados de restricción de llenado. Estos parámetros no sugieren qué alteración es responsable de la restricción de llenado. Por ejemplo, un tiempo de desaceleración de la onda E mayor a 200 milisegundos se observa típicamente en adultos mayores y corresponde a un tiempo de relajación prolongado. Por otra parte, una disminución de la duración de la onda A refleja una sístole auricular acortada que sugiere un ventrículo rígido o una presión telediastólica incrementada. Después de evidenciar el poder diagnóstico de la ecocardiografía, me parece que hemos llegado al final de esta conversación. Bueno, solo me gustaría recordar al público que el entendimiento al menos intuitivo de todos estos mecanismos es una forma de entrenamiento de la capacidad para razonar las manifestaciones clínicas de los pacientes y orientar al diagnóstico y tratamiento para la obtención de mejores resultados. El sistema cardiovascular es uno de los principalmente afectados por enfermedades de relevancia epidemiológica en nuestro país. Por ello, es esencial apuntar a una comprensión profunda del mismo. No me queda más que agradecer el tiempo prestado. Esperamos contar contigo para futuras ediciones de este podcast. Muchas gracias. La Academia de Fisiología de la Facultad de Medicina te agradece por atender este episodio y les invitamos a permanecer atentos para ediciones futuras. Hasta la próxima.